grabando. Ahí está grabando. Entonces, nada más nos colocamos tantito, le voy a decir cómo. Nos vamos a presentar entonces el seminario. Yo tengo el micrófono abierto y les voy a pedir a los que estén en la sala de Zoom, por favor, que apaguen su micrófono. De hecho, Wendy, por favor, fíjate que estén todos apagados. Te lo pido, por favor. Vamos a presentar en esta ocasión el libro, bueno, no yo, el profesor Adrián Martínez González, que junto con el doctor Melchor Sánchez Mendiola de la Cuallet, y son los editores de este libro, Evaluación y Aprendizaje en Educación Universitaria, Estrategias e Instrumentos. Y pues es un libro muy importante, porque nosotros sabemos que la evaluación ha ido cada vez más pues evolucionando. Tenemos ya un cuerpo de conocimiento muy importante en la parte de evaluación, pero sobre todo también como docentes nosotros podríamos hacer uso más eficiente, un mejor uso de la evaluación en la educación universitaria, que es justamente de lo que se trata este libro. Nos van a hablar de estrategias e instrumentos. Entonces, yo pues le pediré al ponente, al profesor Adrián Martínez, que se presente, porque en este momento lo único que puedo decir es que es coeditor de este libro, ¿no? Adelante. Entonces, si usted quiere, le paso el micrófono. Me siento. Sí, ¿me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Pues en primer lugar, maestra Aurora Ramos, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen para presentar el libro en este seminario de química de la Facultad de Química. Para mí es un gusto dirigirme a pues los profesores y a las profesoras de esta disciplina tan importante en la universidad. Desde el bachillerato y desde antes se estudia, ¿verdad? La química, así que pues bueno, es un honor dirigirme a ustedes, porque además son una población muy importante en la formación de los estudiantes, tanto de la educación media superior de nuestra universidad, como de las licenciaturas, maestrías y doctorados. Así que muchísimas gracias por la invitación. Soy Adrián Martínez González, mi profesión es de médico, cirujano, realicé estudios de maestría y doctorado en formación de recursos humanos, primero en salud y posteriormente en lo general. Sí, muchas gracias. A nombre también del doctor Melchor Sánchez Mendiola, mi coordinador de la Cuallet, ¿sí? Por esta invitación y presentación del libro de evaluación y aprendizaje en educación universitaria. Bueno, pues, ¿qué les pasa a todos, no? Que dentro de una semana empiezan los exámenes. Y eso es lo que en general los estudiantes piensan acerca de la evaluación. La evaluación son los exámenes, ¿sí? Sin embargo, la evaluación va muchísimo más allá de los exámenes. Antes de entrar en la presentación de lleno, pues durante la pandemia que trajo cambios enormes en todas las áreas sociales, económicas y también la educación no fue la excepción. Y hemos vivido grandes cambios también de la educación.
publicamos esta evaluación del y para el aprendizaje a distancia durante la pandemia, recomendaciones para docentes de educación media superior y superior, que ahí viene la liga donde ustedes pueden también consultar esta obra. ¿Cuáles son los retos de la evaluación? Pues la educación universitaria en la era moderna enfrenta múltiples retos para satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. Uno de los principales retos es la evaluación del para y como aprendizaje, con su amplio abanico de estrategias e instrumentos. Como antecedente de este libro, habíamos publicado en el año 2019 este otro, se puede decir que el antecedente, una evaluación también del y para el aprendizaje, instrumentos y estrategias, pero esta versión tenía 19 capítulos. Como la pandemia nos trajo grandes retos desde el punto de vista metodológico y conceptual para evaluar a los estudiantes en su formación, pues afortunadamente tuvimos la fortuna de invitar a autores expertos, sobre todo en evaluación, tanto nacionales como internacionales. Y sí nos hicieron ese gran favor de apoyarnos en la publicación de este libro, de tal manera que la anterior publicación tenía 19 capítulos y actualmente tiene 45 capítulos este libro. Se amplió el abanico de autores con colaboradores de diversas organizaciones de evaluación. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Pues ofrecer un documento de acceso abierto en español. Déjenme decirles que son escasos los libros que tratan sobre este gran tema que es de la evaluación. Hay mucho sobre educación, pero poco sobre evaluación, que funcione como herramienta útil para los docentes universitarios que requieran orientación para alinear sus prácticas de evaluación con los procesos de enseñanza, aprendizaje en contexto ya sea presencial, a distancia, o puede ser ahora mixto. ¿A quién está dirigido el libro? Pues a los docentes universitarios de cualquier área de conocimiento, del bachillerato, de la licenciatura, yo diría también del posgrado, maestrías y doctorados. De hecho, el libro anterior se utiliza como libro de texto en algunas maestrías de nuestro país. Interesados en aprender estos conceptos para aplicarlos en su contexto. Se describen aspectos conceptuales, metodológicos y prácticos sobre la evaluación del para y como aprendizaje en escenarios universitarios. Bueno, es evaluación y aprendizaje. Bueno, ¿qué es evaluación? Hay muchos conceptos sobre evaluación. Algunos tienen en nuestro país, sobre todo, una concepción equivocada de lo que es la evaluación. Se piensa que es coercitiva, exámenes para reprobar a los estudiantes, ¿no? Pues vemos que la evaluación es un campo multi e interdisciplinario. También es un ejercicio profesional. Desde hace algún tiempo, en el 2005, se establecieron las competencias esenciales que debe tener todo evaluador. Y los profesores, una de las funciones que tenemos es, dentro de la función sustantiva de la docencia, es por supuesto la enseñanza para que los estudiantes aprendan, pero también implica la evaluación del aprendizaje. También es un proceso sistemático y como proceso es en donde voy a profundizar. Como campo multi e interdisciplinario, hay revistas
revistas que publican exclusivamente artículos de investigación en evaluación, como las que ustedes pueden ver en esta presentación, así como sociedades de evaluación en la mayoría de los países desarrollados. La Sociedad de Evaluación Alemana, Americana, Británica, Canadiense, Europea, entre otras. Como proceso. Bueno, es un proceso continuo. No es al finalizar el curso que yo voy a evaluar a través de un examen a los estudiantes. La evaluación tiene que ser planeada desde antes del inicio de nuestros cursos, ¿sí? Es un proceso continuo, sistemático, reflexivo. ¿Qué es lo que está pasando cuando algún estudiante tiene un bajo desempeño o un alto rendimiento? Para obtener información del aprendizaje de los estudiantes. Esta información puede ser cuantitativa, pero también puede ser cualitativa sobre el objeto evaluado, que en este caso estamos hablando del estudiante, del aprendizaje del estudiante, que es lo que tenemos que realizar los profesores en esta universidad y en cualquier universidad. ¿Qué pretendemos? Que los estudiantes aprendan. Identificar fortalezas de los estudiantes. Gracias a esta evaluación, podemos identificar estudiantes de alto rendimiento que desde un principio podemos ubicarlos en grupos de investigación cuando sabemos que son brillantes, ¿sí? Por otro lado, aquellos estudiantes con deficiencias académicas podemos realizar acciones para suplir esas deficiencias a los estudiantes. Entonces, tenemos también que identificar áreas de oportunidad a través de esta evaluación. ¿Para qué? Para emitir un juicio de valor sobre esa información que estamos obteniendo de los estudiantes. Información que ya dijimos puede ser cuantitativa y cualitativa. Con el fin de tomar decisiones fundamentadas. Te voy a enviar a tal estudiante, a este grupo de investigación, porque es un estudiante brillante y le gusta tal tema, ¿sí? Orientadas a algo fundamental que en nuestro país hemos olvidado. La evaluación siempre tiene que estar orientada al perfeccionamiento. En este caso, a ver cómo le hacemos para que el estudiante aprenda más y mejor. Y de largo plazo que sea ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto no se nos debe de olvidar. Que siempre la evaluación, la concepción que tenemos los autores que escribimos el libro es para mejorar. Dentro del libro viene este esquema, ¿sí? Donde se habla de los distintos tipos de evaluación, que puede ser esta conceptualización sumativa, aquella que realizamos, en la que todos estamos acostumbrados, ¿sí? Aquella al final del curso para saber si acredita o no acredita un estudiante. Todos conocemos ese tipo de evaluación. Esa es la evaluación del aprendizaje, es una evaluación sumativa. La evaluación formativa en la parte inferior, ustedes pueden ver que es fundamentalmente aquella relacionada para que el estudiante aprenda. Normalmente la evaluación sumativa, pues se le da el resultado y a veces no se le dice por qué salió el estudiante, por qué sacó un 9, por qué sacó un 10, por qué sacó un 5. A veces no les damos ni siquiera esa realimentación. Y estamos perdiendo lo fundamental que tiene la evaluación, que la evaluación es justamente para el aprendizaje. Y tenemos que realimentar a los estudiantes en cuanto al aprendizaje que ellos están teniendo. Entonces, la evaluación formativa se dirige principalmente a realizar acciones para que el estudiante continúe aprendiendo.
La evaluación como aprendizaje, sobre todo, es para que el estudiante vaya autorregulando su aprendizaje de acuerdo a cómo están los resultados en las evaluaciones que se le han realizado. Algunas evaluaciones son de alto impacto, por ejemplo, las evaluaciones sumativas. Una evaluación de alto impacto puede ser aquella evaluación de un examen de ingreso al posgrado, a la maestría, al doctorado o a las licenciaturas. Como tenemos los exámenes, son de alto impacto, ¿verdad? Porque impactan la vida del estudiante, la vida del estudiante. Eh, Hay evaluaciones de bajo impacto, que son aquellas que normalmente realizamos durante el proceso educativo, ¿sí? Cada semana, cada 15 días hay profesores que son de bajo impacto. Eh, en, este es la evaluación del para y como aprendizaje están interrelacionadas. Algo que las une es que todas persiguen que el estudiante aprenda. Todas. Ese es el área común. El libro presenta varias secciones, ¿sí? Aspectos conceptuales, metodológicos, como ya habíamos comentado, instrumentos, estrategias, con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, porque tienen que ser complementarios. No podemos exclusivamente utilizar instrumentos cuantitativos o solamente cualitativos. Lo mejor son esta gran variedad de instrumentos con los que contamos en la actualidad. Aspectos prácticos, eso es lo que queremos de este libro. Este libro tiene mucha aplicación porque vienen instrumentos de cómo evaluar, por ejemplo, las habilidades en la presentación de un tema por parte de los estudiantes, ¿no? Y ahorita veremos algunos otros. También la investigación que se realiza en evaluación e innovación en evaluación. Dentro de los aspectos conceptuales y metodológicos hay temas fundamentales que todo profesor, toda profesora debe conocer. Por ejemplo, el capítulo 2 sobre validez y la confiabilidad que tienen los exámenes, ¿sí? A veces pensamos que realizar un examen, dicen, mis estudiantes van a tener examen la semana entrante, les voy a aplicar un examen. El fin de semana hago algunas preguntas, ¿sí? Es muy fácil hacer preguntas, pero es muy fácil hacerlas mal. Es muy fácil cometer errores en las preguntas, ¿sí? La evaluación en las últimas décadas ha avanzado tremendamente, de tal forma que ya hay bancos de reactivos. Yo recuerdo cómo en la Facultad de Medicina teníamos pues un conjunto de preguntas de reactivos, pero no eran bancos de preguntas, ¿sí? No sabíamos qué índice de dificultad o de discriminación tenían los reactivos que elaborábamos. No sabíamos si ese reactivo realmente discrimina, en el buen sentido de la palabra, discrimina a los estudiantes que saben de los que no saben. ¿Qué tan difícil fue el reactivo? No teníamos eso. Entonces teníamos un grupo de conjunto de preguntas, pero no un banco. Ese banco de reactivos el realizarlo cuesta mucho trabajo y ustedes lo saben perfectamente, ¿sí? Entonces, estos conceptos de validez, confiabilidad son fundamentales. Evaluación diagnóstica al inicio del curso. Muchas veces se dice, pero es que no sirven. Como no cuentan para la calificación, la evaluación diagnóstica no sirve. La UNAM, ustedes lo saben, aplicamos evaluación diagnóstica al inicio de las licenciaturas. Y déjenme decirles que los estudiantes responden y ponen lo mejor de ellos para los retos que les presentamos.
Y esas hemos realizado algunos estudios sobre ese tipo de evaluaciones diagnósticas y nos han servido de gran utilidad, no solo para el estudiante al realimentarlo y decirle cómo salió en química, en física, en matemáticas, en biología, no, sino también para realimentar a la educación media superior. Decirle, maestras, maestros, necesitamos mejorar nuestra enseñanza en las matemáticas. Las matemáticas son un predictor del éxito académico de los estudiantes prácticamente en cualquier carrera. ¿Sí? Entonces, realimentamos al estudiante, por supuesto, es lo más importante, pero también a la educación. También indirectamente realimentamos a la enseñanza, ¿sí? Y también a la propia institución. Ese tipo de resultados son de gran utilidad para la institución y realizar políticas de educación. La evaluación sumativa, por supuesto, de la que ya todos conocemos, la que no le ponemos mucha atención y es la que fundamentalmente se dedica para y como aprendizaje, es la evaluación formativa, en donde tenemos que decirle al estudiante, te voy a evaluar y después vamos a tener un tiempo de realimentación. Te voy a decir qué fue lo que hiciste bien, pero también qué es lo que tienes que mejorar. ¿Sí? La evaluación, hay otro tipo de evaluaciones. La evaluación educativa es muy amplia, como ya hemos visto, un campo multi e interdisciplinario y tiene varios vertientes. Estamos enfocados en este momento a la evaluación del aprendizaje para y como aprendizaje del estudiante, pero también hay evaluación que se nos hace a los profesores. También hay la evaluación de los programas educativos, de los planes. Hay evaluación institucional, ¿sí? Pero en este momento el libro está enfocado a la evaluación del estudiante para ver su aprendizaje. El aprendizaje potenciado por la evaluación, de acuerdo a cómo la estrategia que tú utilices como profesora, como profesor, cada 15 días, cada semana, si tú aplicas ese tipo de exámenes, también esos exámenes ayudan para que el estudiante aprenda. Cuando se habla de exámenes, inmediatamente los estudiantes ponen atención y a veces los orientamos, ¿verdad? Esto que les voy a comentar viene en el examen y todo el mundo para oreja, ¿verdad? Sí, entonces tiene un impacto el término de evaluación, el término de examen en nuestro país, pero ese impacto que tiene inclusive a veces mal manejado por políticos que creen que la evaluación debe desaparecer. ¿Y cómo le hacemos para mejorar? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para mejorar? No conozco otra herramienta tan útil como la evaluación. Evaluación programática, entre otras. Algunos de los instrumentos que utilizamos, pero a veces nos casamos con uno de ellos y ahí realizamos una mala práctica de la evaluación. Si nosotros nada más utilizamos el examen objetivo, preguntas de opción múltiple, por ejemplo, o el ensayo, pues estamos limitando nuestra visión del aprendizaje del estudiante. Evaluar el aprendizaje del estudiante es muy complejo, no es sencillo. No es nada sencillo. Vean ustedes cómo la lista de instrumentos que existen y que a veces no conocemos y que tenemos que aprender. El quiz, la lista de cotejo, la rúbrica, análisis psicométrico de esto que hablábamos de la teoría clásica de los TEDs, etcétera. Hay otro tipo de instrumentos como el portafolio tan útil que ahora en la pandemia tuvimos que utilizar mucho y que ahora que con la tecnología que utilizamos es muchísimo más fácil llevar el registro de las tareas más importantes que realiza el estudiante y poder evaluarlo y realimentarlo. Ahora hay el e-portafolio. Este libro justamente sale después. Bueno, no después, que me gustaría ya decir pospandemia, pero no, continuamos en la pandemia, ¿sí? Pero sale 2 años después de la pandemia
y casi cada capítulo trae una sección complementaria a la evaluación presencial, que es la evaluación a distancia y mixta. Tiene links, tiene ligas para aumentar y llevarte a distintos temas para profundizar en el tema que se está tratando en el capítulo. Vean ustedes la exposición oral. ¿Cómo se evalúa la exposición oral? Si lo dejamos a criterio de cada uno de los profesores, estamos siendo muy subjetivos. Tenemos que utilizar instrumentos y ponernos de acuerdo cómo vamos a evaluar a los estudiantes y que los estudiantes sepan cómo van a ser evaluados. La simulación tan importante en las ciencias de la salud también es otra herramienta y que se puede utilizar no nada más en las ciencias de la salud. Actualmente en derecho, en las, ¿cómo se llama? Estas defensas orales, ¿no? Que realizan los abogados. Es posible realizar una simulación de esa defensa que hacen los abogados. Se puede utilizar en otras disciplinas, en muchas. El ensayo restringido, el estudio de caso, la solución de problemas. Vean ustedes todos los instrumentos que podemos utilizar y que a veces nada más utilizamos uno. ¿Sí? El debate, el diario de campo, en química, la evaluación por proyectos. En la maestría, en el doctorado, la evaluación por proyecto, el proyecto de investigación. ¿Cómo aprende el estudiante de maestría y doctorado para resolver una pregunta de investigación? A través del aprendizaje basado en proyectos. Ese es un ejemplo muy claro. Y hay una forma también de evaluar el aprendizaje. Vean ustedes esta pirámide, en donde es la pirámide de Miller de fines del siglo pasado, en donde en esa pirámide, en la base, en el primer eslabón, viene el conocimiento y el saber cómo, ¿sí? Explicar cómo se realiza determinado procedimiento. Y para ello utilizamos exámenes escritos, evaluamos la teoría. Pero las licenciaturas, la mayoría de ellas, ¿sí? Son prácticas, son prácticas. Y a veces no evaluamos la práctica y tenemos que evaluar también esa práctica. Es el tercer y cuarto peldaño, el mostrar cómo y el hacer incluso hasta en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la teoría, pues bueno, sabemos estos instrumentos que hemos mencionado, el ensayo, las preguntas abiertas, los mapas conceptuales, los mapas mentales y cómo evaluarlos. Se evalúa la teoría, pero ¿y la práctica? ¿Cómo evaluamos la práctica? Anteriormente en medicina nosotros utilizábamos prácticamente la evaluación ante paciente real y era un problema y actualmente es un problema muy serio. Hemos trasladado la evaluación, incluso el examen profesional, lo hacemos con el examen clínico objetivo estructurado, en donde pacientes se entrena a los pacientes para estandarizarlos y saber qué es lo que tienen que responder. Simulan una enfermedad, ¿sí? Este tipo de examen se puede extrapolar a cualquier otra disciplina y ahí los profesores y las profesoras de nuestra universidad y de otras universidades tienen un gran ingenio para saber extrapolar los conocimientos que vienen en el libro a su disciplina. Lo hemos visto, lo hemos visto. Para la práctica, bueno, la lista de apreciación, lista de cotejo, portafolio, simulación, la evaluación en el trabajo. Déjenme decirles que tenemos en los consejos de certificación de especializaciones médicas que los cirujanos pediatras evalúan a los pediatras cirujanos en el quirófano, operando a un paciente real. ¿Sí?
Entre más semejanza exista entre la evaluación que realizamos y lo que se realiza en el trabajo, es mucho mejor. Es una evaluación en contexto. ¿Sí? Y bueno, vean ustedes ese abanico que tenemos de instrumentos de evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que un solo instrumento no puede evaluar adecuadamente todos los dominios de la competencia. ¿Sí? No puede evaluar conocimientos, habilidades, actitudes. Tenemos que utilizar una variedad. Un sistema de evaluación debe contener varios instrumentos y estrategias. Debe precisar, debe ayudar al estudiante a saber cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Una realimentación detallada y útil a los estudiantes. Sí, es fundamental y a veces eso lo olvidamos. Los estudiantes, muchos de ellos en el pregrado, en el bachillerato, en las licenciaturas, en el posgrado, se quejan de que son más mal evaluados por nosotros, los profesores. ¿Sí? Tenemos que mejorar nuestras habilidades. No fuimos formados ni como profesores, ni como evaluadores. La verdad es que nos hemos ido formando durante la práctica. Así sucedió en mi caso. Así sucedió en el caso de muchos profesores, porque pensábamos que el ser especialista en un campo disciplinario te daba la capacidad de ser profesor. Y ustedes lo saben perfectamente que no es así, que no es así. La participación de los estudiantes en su propia evaluación, el que ellos se autoevalúen. Una vez que salen de la licenciatura titulados, la única manera que van a tener de actualizarse es que tengan habilidades de autoevaluación. Y en esa, los médicos somos muy malos para autoevaluarnos. Creemos que todo lo hacemos muy bien. Creemos. Pero no se trata aquí de creer, sino se trata de ver qué estamos haciendo realmente bien y qué nos falta por mejorar. Los estudiantes deben de estar informados y ser participantes activos en el proceso de evaluación. En el libro se tocan este tipo de temas. También, cómo alinear la evaluación con el currículum. Porque a veces enseñamos una cosa y evaluamos otra. No, es que eso no lo vimos. Tenemos que alinear el proceso educativo con la evaluación. La evaluación de competencias. ¿Sí? A muchas personas el término no les gusta mucho. Sin embargo, en la Facultad de Medicina llegamos a un consenso de lo que es la competencia. ¿Sí? Bueno, se vale, porque también si ustedes buscan qué es una competencia, hay muchos conceptos. Afortunadamente llegamos a un consenso. Y bueno, tratamos de evaluar la competencia, el perfil profesional del egresado, no solo la teoría, sino también la práctica y, fundamental, las actitudes. La relación médico-paciente. ¿Qué actitudes tienes tú en el trato con los pacientes? La evaluación en los espacios de trabajo, exámenes de certificaciones, de licencias o profesionales, aspectos éticos de la evaluación basada en la evidencia. Miren ustedes, en la medicina hay una corriente desde hace mucho tiempo y siempre se ha dicho que la medicina toma sus decisiones con la medicina basada en la evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Científica. No podemos tomar decisiones que no estén basadas en la evidencia científica. Formamos médicos profesionales, no charlatanes. Y eso es en cualquier licenciatura. Así como las disciplinas forman profesionales, ¿sí? El docente tenemos que profesionalizar nuestras funciones, nuestras actividades docentes y también de evaluación.
basada en la evidencia. Miren ustedes, les pongo un ejemplo. El aprendizaje basado en problemas. Que ustedes con las prácticas de química que tienen, eso es aprendizaje basado en problemas. Tienen que responder una pregunta, ¿sí? Tienen que responder una pregunta. Bueno, en nuestro país, el aprendizaje basado en problemas, desde el siglo pasado, en la década de los 60, surge esta estrategia de enseñanza. Pero acá somos muy tradicionalistas. No, la medicina no se aprende así. ¿Cómo un estudiante de primer año va a resolver un problema? Resuelve eso y más. ¿Has utilizado esta estrategia? Si la has utilizado, sabes que tienes que cambiar también tu manera de evaluar. ¿Por qué vamos a utilizar el aprendizaje basado en problemas? Porque hay evidencia que sustenta que funciona para que el estudiante aprenda. Hay evidencia. Sí. La investigación, fundamental en la evaluación. Con el doctor Sánchez Mendiola, en la Cuayed hemos publicado algunos artículos sobre la evaluación en los estudiantes, sobre los exámenes diagnósticos, sobre exámenes sumativos, la validez que tienen. No están hechos por profesionales, por profesores, los que realizan el examen de ingreso a las licenciaturas son extraordinarios profesores de química, de matemáticas. Y tenemos evidencia de validez de esos exámenes con 5 fuentes de evidencia de validez. Extraordinario realmente lo que hacen los profesores cuando se profesionalizan en la evaluación y en la investigación. Hay al final del libro un glosario de términos de evaluación educativa, ¿sí? Por ahí dice José Ortega y Gasset, dice, toda palabra dice algo más de lo que debiera y también menos de lo que debiera expresar. Este glosario es adicional, que también se publicó en la Cuayed. Ahí viene cómo se puede bajar este glosario y pues prácticamente este es bueno, en medicina, como médico, luego es un libro que prácticamente ha salido de la imprenta y decimos el recién nacido. El recién nacido está, pues, para ustedes, es gratuito, tiene esta licencia, ahí está, ¿de dónde lo pueden ustedes bajar? ¿Sí? Es un libro que nosotros deseamos que les sea de utilidad a los profesoras, a los profesores, ¿sí? Ligado con el libro, durante la pandemia realizamos un MOOC, estos cursos masivos a distancia, con esta empresa que se llama Coursera. Ahí está la liga en donde ustedes pueden entrar para llevar a cabo un programa especializado en evaluación. Te lleva 4 o 5 meses, no te lleva más tiempo. ¿Sí? Tiene 4 módulos, está el doctor Sánchez Mendiola como titular de este curso y es otra forma de llegar a las maestras y maestros de nuestra universidad y fuera también de la universidad. ¿Sí? Afortunadamente se imparte ahora sí que en toda Hispanoamérica. ¿Sí? Tenemos un buen número de estudiantes que nunca hubiéramos imaginado tener de forma presencial. Llevábamos anteriormente diplomados presenciales antes de la pandemia, en donde formábamos de a 30 profesores por diplomado. El diplomado nos llevaba 6 meses.
¿sí? Imagínate cuánto tiempo nos llevaría simplemente para que los profesores tomaran el diplomado de la UNAM con el número de que somos, ¿sí? Entonces, vean ustedes aquí, pues no sé en qué fecha, pero más de 20,000 profesoras y profesores que están llevando este MOOC de evaluación del y para el aprendizaje. Además, el libro tiene ligas justamente que refieren al MOOC y el MOOC tiene ligas que refieren al libro. ¿Sí? Así que es complementario, es otra manera de capacitarnos, ¿no? Realizando cursos ya también a distancia, ya con todo esto que hemos vivido, sabemos que la educación a distancia también puede ser de mucha calidad, de alta calidad, ¿sí? Para prácticamente terminar la evaluación debe estar basada en la evidencia, ¿sí? Ya hemos hablado, y no en la evaluación basada en la opinión. Cada vez tenemos que utilizar nuestros instrumentos de evaluación, nuestras estrategias basadas en la evidencia, en lo que existe desde el punto de vista de la investigación en educación. Y sin más, termino con este proverbio hindú. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí. Bueno, tienen grandes ventajas los exámenes departamentales. También en la Facultad de Medicina hay una gran tradición de exámenes departamentales. Y cuando el proceso educativo es masivo, ¿sí? Tienen muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes, hay muchos profesores, ¿sí? Que a veces no logramos el perfil del egresado de la asignatura que impartimos o del módulo que impartimos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tiene que haber evidencia de que el estudiante tiene los conocimientos mínimos esenciales para continuar con su aprendizaje, porque si no los tiene, se le va a dificultar lo que sigue. Entonces, es una forma, yo pienso que muy positiva para sí garantizar que el estudiante no tenga problemas posteriores, ¿sí? Tiene sus desventajas también, pero yo diría que esos exámenes departamentales están realizados por profesionales. Son profesores que se pusieron de acuerdo para decir cuáles son aquellos conocimientos esenciales con los cuales el estudiante debe continuar para no tener problemas en su formación, ¿sí? Ya. Eso es, yo diría, yo creo que se puede abrir un debate sobre esto porque habría que analizar las ventajas y las desventajas, más ahora con la cantidad de estudiantes que estamos recibiendo. Ahora, cada vez nuestros grupos son más numerosos. Yo en el pregrado tengo 42 estudiantes, ¿sí? Se me dificulta bastante, se me dificulta la evaluación, ¿eh? Entonces, imaginen ustedes toda una generación, 1,500, ahora ya 2,000. Estoy hablando nada más del primer ingreso, ¿eh? 2,500.
¿Cómo obtener evidencia de que el estudiante tiene esos conocimientos? Y no solo conocimientos, habilidades. En medicina, los estudiantes van desde el primer año a centros de salud y tienen que ir desarrollando habilidades de cómo entrevistar a un paciente desde el primer año. Y tenemos que tener evidencia de que lo están dominando. ¿Por qué? Porque estamos formando profesionales que van a atender a pacientes, a seres humanos. Entonces, nosotros no los abandonamos. Nosotros continuamos realizando exámenes departamentales, ¿sí? E incluso ahora exámenes diagnósticos al término de cada año. Ahora se realizan los exámenes de avance académico. Y son muy útiles, son muy formativos. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda. Porque me estás diciendo qué hice bien, pero me estás diciendo lo más importante, lo que hice mal y que tengo que mejorar y que tengo que autorregularme. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí. 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 Efectivamente, aquí el gran trabajo que estando en la Facultad de Medicina, se le encargaba al coordinador de enseñanza realizar también la evaluación. Había un coordinador de enseñanza, un coordinador de investigación, nada más. Y el coordinador de enseñanza es el que solicitaba las preguntas a los profesores y armaba el examen departamental. Eso era hace muchos años. En la actualidad hay una coordinación de evaluación. Una persona que ha realizado, se ha formado en evaluación y conforma grupos de profesores para elaborar ahora sí, un banco de reactivos para evitar eso justamente, maestra, que me comenta. Ya un reactivo que entra al banco ya pasó por muchos profesores. Tiene que cumplir una serie de requisitos que no voy a entrar en este momento, pero que justamente tanto en el libro como en el curso viene cómo elaborar adecuadamente los reactivos. Porque les digo, es muy fácil. La facultad inclusive hubo una época en que pagábamos a los profesores que elaboraran un reactivo, una pregunta. ¿Sí? Pero solamente les pagábamos a aquellos que elaboraran bien la pregunta. Nos llegaban cientos de preguntas, la mayoría de ellas, 90% para tirar. O sea, no es fácil. Un reactivo para valorar la memoria, pues cualquiera lo hace. Pero para valorar la solución de problemas, la comprensión, ya no es tan fácil.
Y tenemos que prepararnos justamente para elaborar reactivos adecuados, no solamente desde el punto de vista de los expertos, porque déjenme decirles que a veces los expertos podríamos estar de acuerdo en una pregunta, pero el análisis psicométrico, lo cualitativo junto con lo cuantitativo, nos dice que hay algún error en esa pregunta elaborada. Y entonces hay que modificarla. Una pregunta es muy difícil que se quede igual a través del tiempo. Se tiene que ir modificando. Son propiedad de la UNAM. Sobre todo aquellas preguntas que se utilizan para exámenes sumativos, esas sí no se divulgan. No podríamos tener la capacidad para elaborar bancos de reactivos año con año, ¿no? Sí. Entonces, hay que elaborar, capacitarse para elaborar adecuadamente las preguntas. Sí. Sí, es correcto, es correcto. Son propiedad de la UNAM. ¿Por qué? Porque es el trabajo académico. Es un trabajo académico y muy fuerte. Es un trabajo de no, un profesor cuando elabora su pregunta, y, ay, qué bonita me quedó, es mi hijo, pues es lo mejor que, así como yo en este momento, ¿no? Oigan, lean el libro, es muy bueno para las profesoras, para los profesores, ¿sí? Pero resulta que ya cuando se empieza a analizar sobre las características que debe de tener un ítem o un reactivo bien elaborado, ya es ahí donde se empieza a perfeccionar, ¿no? La pregunta, como la pregunta de investigación un poco. No llega a tanto, no llega a tanto, pero sí se requiere de capacitarse en evaluación para elaborar adecuados reactivos, ¿sí? Sí, maestra. Maestra, luego, perdón. Eh, eh, en los exámenes diagnósticos que hemos realizado, déjeme ver si por ahí tengo algún, este es un artículo que publicamos, la evaluación de la competencia clínica. Perfil del estudiante con éxito académico en las licenciaturas del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Resulta que las matemáticas, no le puedo decir el por qué, ¿sí? Tenemos hipótesis, ¿sí? Pero aquellos estudiantes que tienen una alta puntuación en el examen diagnóstico, ¿sí? En matemáticas, y eso es no solamente para el área biológica, química y de la salud, cualquier área, hemos elucubrado que es por ese pensamiento complejo que desarrollan las matemáticas. De tal manera que si un estudiante sabe matemáticas, puede estudiar lo que quiera. Y casi eso no es el único factor. Sabemos que influyen muchísimos factores, pero también hemos encontrado que el factor académico influye más que el socioeconómico, ¿sí? Hemos visto que aquellos estudiantes con conocimientos adecuados, de acuerdo al perfil del egresado del bachillerato y del perfil de ingreso de las licenciaturas, cuando se logra ese perfil, ese estudiante va a tener una adecuada trayectoria escolar durante la licenciatura y una mayor probabilidad de titularse. Ahí viene otra pregunta, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe? Y eso ahí sí no hemos llegado, han sido justamente el análisis de este tipo de exámenes que se han realizado y que les llegan a todos los profesores.
Esos exámenes diagnósticos se los enviamos a cada director de cada escuela y facultad. Y ellos, a su vez, los hacen llegar, no el director o la directora, sino a los profesores. A mí me llegan los resultados de mis estudiantes y sé cómo están, ¿sí? Entonces, ese tipo de resultados tenemos que utilizarlos. A veces los dejamos en un cajón. Bueno, déjeme decirle que actualmente nosotros, eso le garantizo que sí llegan los resultados del examen diagnóstico a todas las entidades. Ahí ya es otra la situación. Sí, efectivamente, ¿no? Hay facultades que utilizan esos resultados para justamente hacer estrategias de intervención en los estudiantes de alto rendimiento como los de bajo rendimiento. Vamos, tenemos ejemplos. Les llegan los resultados, ¿sí? Y los utilizan, porque lo más importante es utilizar esa información para el beneficio de los estudiantes. Eh, la revista de educación superior de la NUY es, sí, cualquiera se mete a Google y puedes bajar el artículo completo. Sí, 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 sí. Sí, es sí, vamos, a distancia, cuando se examina a los estudiantes a distancia, en general salen más altos, ¿sí? No sabemos el por qué. Podemos suponer, ¿sí? Que a lo mejor se hace en ocasiones trampa. Y se han desarrollado ahora software para tratar de identificar, pues para que los estudiantes no realicen ese tipo de trampas, ¿no? Eh, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Inclusive, lo mismo a nivel eso es en cuanto a la teoría, en cuanto a la práctica, no, evaluar la práctica a distancia es muy complejo. Lo intentamos realizar, pero cuando se trataba de el interrogatorio hacia un paciente se puede evaluar a distancia. ¿Sí? Puedes tener las dos imágenes, el paciente y el residente, y estar en el interrogatorio. Pero la exploración física no llegamos a evaluar. Solamente le preguntábamos qué es lo que haces para que me entiendan todos, qué maniobras realizas para atender un parto normal. Usted puede decir cómo se atiende, pero qué mecanismos, cómo debes derrotar la cabecita del bebé para que no se te caiga, ¿no? El bebé, ¿sí? Cómo debes de recibirlo, ¿sí? Pero el que te lo diga teóricamente, pues te lo puede decir muy bien, pero del dicho, de la teoría a la práctica, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Y por eso utilizamos simuladores, ¿sí? Entonces, es otra la situación, pero tiene que ser prácticamente presencial, porque ¿cómo le hago? Sí, sí.
efectivamente, maestra, esta concepción de evaluación, ¿no? Acerca de lo que comentábamos, tiene que ser durante todo el curso, tiene que ser. Y no solo por un solo profesor, sino por varios profesores, ¿sí? Cambiar nuestra concepción de evaluación en nuestro país es fundamental, no la hemos cambiado, ¿eh? No la hemos cambiado. Y continuamos con este tipo de evaluación coercitiva que tenemos que, eh, pues, cambiar esa concepción, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tiene toda la razón, profesor. De hecho, bueno, finalmente el médico o cualquier otro profesional, ¿sí? Se va a enfrentar solo a un paciente, ¿sí? Y pues allí es a donde va a tener que tratar de solucionar el problema de salud individual. Y para eso se requiere solucionar un problema de salud, incluso de las enfermedades más frecuentes que me digan en México que padecen los pacientes, una simple gripe, una simple diarrea, pues a veces se complican y se mueren, y ahora ustedes lo tienen todavía muchísimo, todos lo tenemos muchísimo más claro de cómo puede ser un desenlace de algo que pensábamos que era sencillo y que no se pudo solucionar, ¿no? El problema de salud. Sí, 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 sí. Eh, lo que se recomienda en lo general, hay preguntas muy fáciles, ¿sí? Y hay preguntas muy difíciles. Y lo podemos ubicar como en una campana de Gauss, ¿no? Yo no puedo poner un examen muy difícil, todas las preguntas con el análisis psicométrico que se hace, con una dificultad muy alta, ¿sí? A menos de que todo depende de para qué quiero evaluar. Es distinto un propósito, un examen de selectividad tiene un propósito diferente a un examen para acreditar una asignatura, ¿sí? Son propósitos distintos. En general, se recomienda que sean intermedios para poder discriminar a estudiantes los que saben de los que no saben, ¿sí? No hacer exámenes con puras preguntas muy difíciles o al revés, exámenes con puras preguntas muy fáciles. Y aquí esa es la recomendación, que sean intermedios, entre un 40 y un 60% de índice de dificultad, ¿sí? Eso es lo que se recomienda en general, ¿sí? De nada.
Yo diría que el portafolio en lo personal es algo que yo utilizo y que me da muy buen resultado. ¿Sí? O sea, son trabajos, son ensayos que seleccionamos, y no lo hago yo solo, sino un grupo de profesores. Decimos qué trabajos durante el curso les vamos a solicitar que sean los más importantes para lograr el perfil que nosotros pretendemos. ¿Sí? Entonces, el portafolio ha sido muy útil. También el examen, un examen al intermedio y al final de la asignatura, en lo personal, no del departamental, esto ya del profesor, una evaluación del profesor, ¿sí? También nos ha sido muy útil, muy útil. Es decir, utilizar, como comentaba, un abanico de estrategias, ¿sí? Ahora, por los tiempos que estamos viviendo, el portafolio, y como ahora es electrónico, ya no me... Antes nos llegaban los trabajos y los pedíamos en papel, imagínense, ¿sí? Ahora ya no, digital, ¿sí? Entonces eso ha facilitado mucho. Hay que tener mucho cuidado, los tiempos, porque la situación aquí es que no que te entreguen solamente los trabajos, sino realimentarlos. El trabajo que tenemos al dar la realimentación es muy pesado, muy pesado, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tiempo que vamos a dedicar a eso, ¿sí? Eh, Eso es mi sugerencia, ¿no? Que sí se combinen varios instrumentos, ¿no? Para evaluar a los estudiantes. De esa manera seríamos más justos, ¿no? También, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si a nosotros como profesores nos evaluaran solamente por la opinión de los estudiantes? Pues es una sola fuente de información, no estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Todos nosotros no estaríamos de acuerdo. Pues así le pasa a los estudiantes, ¿sí? Oye, pero es que no, tú no me estás evaluando el trabajo que realicé para preparar la clase. Oye, no me estás evaluando que yo publiqué un libro, que hice un capítulo de un libro, o que realicé investigación y que publiqué. No me lo estás evaluando. Eso no me lo pueden evaluar los estudiantes. Ah, pues entonces tenemos que tener otro tipo de fuentes de información para evaluar una actividad tan compleja como es la docencia, ¿sí? Entonces, lo mismo que nos sucede a nosotros le pasa a los estudiantes. Dice, ¿cómo me vas a evaluar solamente con un ensayo? Con un ensayo que me pediste al final del curso, pero durante todo el curso no me dijiste nada, ¿sí? Y la formación es esa. Y esto de la cuestión de los valores, la honestidad, la tenemos que formar. ¿Cómo se forma? ¿Con la asignatura de ética o con nuestro actuar profesional? Como ejemplos, el profesor, lo quiera o no, es un modelo que los estudiantes siguen, para bien, pero también a veces para mal. ¿Sí? Hombre, Interesante que yo creo que debe ser muy útil. sí. El impreso, se imprimieron solamente 1000, ¿sí? Es complicado el distribuirlo a los miles de profesores de la UNAM. Nos encantaría. Pero pues aquí sí se tendría que solicitar a la coordinación
a la Quayed, pues si es, si se quiere, es el libro impreso. Sé que se envió a todas las entidades académicas y está en la biblioteca, ¿sí? Así que ahí también lo pueden consultar, pero pues ahora también bajar el libro completito, en línea. Yo sé que algunos de nosotros, a mí en lo personal, me gusta el libro físico, ¿verdad? Quisiera, pero pues bueno, hay limitaciones incluso pues presupuestarias, ¿no? Sí. Claro que sí. Sí. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego.